En las sombras húmedas y polvorientas de una antigua panadería, en las afueras de un pueblo olvidado, donde el viento aullaba como almas perdidas, entre los techos agrietados, vivía una rata. No era una rata común, no. Esta criatura había nacido bajo la luna roja, en las profundidades de un sótano, infestado de hongos negros, que susurraban secretos antiguos. Su pelaje era un tapiz de gris ceniciento, salpicado de manchas que parecían runas malditas, y sus ojos, dos abismos rojos que brillaban con una inteligencia perversa, heredada de generaciones de roedores que habían devorado los restos de brujas ejecutadas en la hoguera. La panadería, regentada por un hombre llamado Elías, un panadero viudo y amargado, cuya esposa había muerto en circunstancias misteriosas. Se decía que enloqueció tras comer un pan enmohecido que él mismo horneó. Era su reino oculto. Cada noche, cuando el reloj del pueblo daba las 12 y la campanada sonaba como un lamento fúnebre, la rata emergía de su madriguera, detrás de los hornos, donde el calor residual hacía que el aire ondulara como un velo espectral. Rodaba migajas caídas, sobras endurecidas, granos de harina esparcidos como polvo de huesos. Nunca pasaba hambre, pero tampoco brillaba. Su existencia era una penumbra eterna, un ciclo de escarbar y devorar en la oscuridad, mientras observaba con envidia cómo los humanos se deleitaban con hogazas doradas y crujientes. Elías, con sus manos callosas, marcadas por quemaduras que parecían estigmas demoníacos, amasaba la masa con una furia contenida, murmurando maldiciones contra el mundo que le había arrebatado todo. El pueblo, un lugar maldito donde las nieblas perpetuas ocultaban secretos inconfesables. Dependían de su pan para sobrevivir. Pero nadie sabía que Elías, en su soledad, había empezado a experimentar con ingredientes prohibidos, harina mezclada con cenizas de tumbas profanadas, levadura fermentada en barriles donde se podrían restos de animales sacrificados en rituales. La rata, atraída por el hedor sobrenatural de esas mezclas, se había convertido en algo más que un parásito. Absorbía la esencia maligna de la panadería, creciendo en maldad con cada bocado. Un atardecer tormentoso, cuando el cielo se tiñó de púrpura enfermizo y los truenos retumbaban como risas de demonios, la rata presenció algo que encendió un fuego infernal en su diminuto corazón. Elías, con una sonrisa torcida que revelaba dientes amarillentos como marfil podrido, extendió un pan completo, una hogaza redonda y humeante, rellena de semillas que crujían como huesos rotos, a un perro callejero, un vil callejero que merodeaba la puerta trasera. El perro, un animal sarnoso con ojos hundidos y costillas visibles como barrotes de una jaula, devoró el pan con avidez, lamiendo hasta la última migaja. «Tómame, bestia miserable», gruñó Elías, pateando al perro con saña para que se alejara, pero no antes de que la rata viera la generosidad selectiva del panadero. «¿Por qué a él? ¿Por qué a él sí, a mí no? ¿Por qué a él?». El pensamiento se clavó en la mente de la rata, como un gancho oxidado, girando y desgarrando hasta que la envidia se transformó en un veneno negro que corría por sus venas. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo un manto de oscuridad absoluta, interrumpida solo por el aullido de lobos invisibles en los bosques circundantes, la rata ardía de furia
Sus chillidos no eran meros sonidos animales, eran invocaciones, ecos de un lenguaje primordial que despertaba fuerzas dormidas en las grietas de la realidad. La panadería, construida sobre las ruinas de un antiguo convento donde monjas habían sido quemadas por brujería, vibró con una energía sobrenatural. La rata, poseída por un espíritu sádico que había habitado el lugar desde siglos atrás, un demonio menor conocido como Borak, el devorador de almas, que se deleitaba en la corrupción lenta y cruel. Comenzó su venganza. No se contentó con roer, mordió los panes con dientes afilados como cuchillas encantadas, inyectando saliva que se convertía en un ácido corrosivo, disolviendo la masa desde dentro hasta que burbujeaba como carne en descomposición. Orinó sobre la harina fresca un líquido negro y viscoso que olía a azufre y a muerte impregnando cada grano, con una maldición que haría quien lo consumiera sintiera un hambre eterna, un vacío que detonaría y devoraría sus entrañas. Pero la crueldad no terminó ahí. La rata, guiada por Borak, invocó visiones sádicas, escaló las estanterías con una agilidad sobrenatural, derribando los frascos de levaduras que se rompieron en charcos, que se transformaron en tentáculos gelatinosos, envolviendo los panes y estrujándolos hasta que sangraban. Un jugo rojo como sangre coagulada agotó todo, no solo con excrementos, sino con fragmentos de su propia piel que se desprendían en escamas vivas, retorciéndose como gusanos que se enterraban en la masa, listos para eclosionar en los estómagos de los inocentes. Si yo no lo tengo, nadie lo tendrá. Nadie es digno, pensaba la rata, pero su mente ya no era suya. Borak susurraba promesas de un festín eterno, de almas torturadas. La panadería se llenó de un hedor pestilente, un olor a putrefacción sobrenatural que se filtraba por las rendijas, atrayendo a murciélagos que revoloteaban como heraldos de la plaga. Al amanecer, cuando el sol luchaba por perforar las nubes eternas, Elías descubrió el caos. Los panes yacían como cadáveres mutilados, supurando un pus verdoso que formaba patrones rúnicos en el suelo. Sus ojos, inyectados en sangre por noches de insomnio, plagadas de pesadillas, donde su esposa regresaba como un espectro hambriento, se llenaron de una rabia asesina. ¡Maldita limaña!, gritó, invocando sin saber a Borak. Con su ira puso trampas no comunes, jaulas forjadas con hierro de cruces profanadas, cebadas con carne envenenada que olían a almizcle demoníaco. En pocas horas, la rata, atraída por el cebo que prometía un placer prohibido, cayó en la trampa. Pero el momento de su captura fue un espectáculo de sadismo. La jaula se cerró con un chasquido que resonó como un hueso quebrándose, y púas ocultas perforaron su cuerpo, no matándola de inmediato, sino clavándola en una lenta agonía. La rata chilló, un sonido que se amplificó sobrenaturalmente, reverberando en las mentes de los aldeanos dormidos, plantando semillas de locura. Elías, con una sonrisa sádica que distorsionaba su rostro en una máscara grotesca, levantó la jaula y observó cómo la rata se retorcía, su sangre goteando en patrones que formaban símbolos. Te haré sufrir, pequeña bestia. Te haré sufrir.
sufrir, maldita rata, susurró, y procedió a torturarla con crueldad inimaginable. Sumergió la jaula en agua hirviendo, haciendo que la piel de la rata se cayera hasta que se desprendía en tiras humeantes. Pero Borat la mantenía viva, regenerando su carne para prolongar el tormento. Luego la expuso al fuego del horno, chamuscando su pelaje hasta que olía a carne quemada, y la rata, en su agonía, invocó una maldición final. Su espíritu se desprendió parcialmente, flotando como una niebla negra que se infiltró en los panes contaminados que Elías, en su avaricia culera, decidió vender de todos modos. Nadie notará la diferencia, pensó riendo, con una carcajada que sonaba como el graznido de cuervos carroñeros. Nadie la notará la diferencia. Empaquetó las hogazas, ignorando los gusanos que ahora pupulaban en ellas, y las colocó en los estantes, listas para los clientes desprevenidos. El pueblo, ajeno al horror, compró el pan con avidez. Ancianos con rostros agudados como pergaminos antiguos, niños con ojos inocentes que pronto se llenarían de terror, madres exhaustas que horneaban sopas con las migas al morder el pan. El sadismo sobrenatural se desató. El primero en caer fue el alcalde, un hombre obeso y corrupto que devoró una hogaza entera. Sintió el ardor del estómago como si ratas vivas lo royeran desde dentro. Gritó mientras su vientre se hinchaba y de su boca emergieron tentáculos de masa viva que lo asfixiaron, sus ojos reventando en chorros de sangre. Los niños, al comer, vieron visiones de Borat, un demonio con forma de rata gigante, con colmillos que goteaban veneno, susurrándoles promesas de dolor eterno. Uno por uno se volvieron locos, arañando sus propios rostros hasta dejar surcos profundos, riendo histéricamente mientras sus cuerpos se contorsionaban en poses imposibles, sus huesos crujiendo como pan seco. Una joven llamada Clara, cuya belleza era la envidia del pueblo, mordió un trozo y sintió cómo su piel se agrietaba, revelando carne putrefacta debajo. Intentó gritar, pero su lengua se hinchó y explotó en una masa de gusanos que se arrastraban por su garganta, ahogándola en vómito interminable de excrementos. Los hombres fuertes, labriegos, experimentaron una agonía sádica. Sus genitales se marchitaron como raíces secas, y visiones de ratas devorando sus entrañas los llevaron a castrarse con herramientas oxidadas, gritando en éxtasis. Elías, observándolo todo desde su panadería, sintió un placer perverso al principio, pero pronto la maldición lo alcanzó. La rata, aunque su cuerpo yacía muerto en la jaula, su espíritu se fusionó con Borat y poseyó al panadero. Sus manos se transformaron en garras. Se vio obligado a hornear más panes contaminados, mientras su mente era bombardeada con recuerdos de torturas, visiones de su esposa siendo devorada viva por ratas espectrales, su carne arrancada en tiras, mientras él sonreía nada más. La plaga se extendió como una niebla maldita. Los aldeanos uno a uno sucumbieron a horrores sobrenaturales, cuerpos que se disolvían en charcos de masa burbujeante, almas atrapadas en un limbo, donde ratas invisibles les roían el espíritu eternamente. Un viejo sacerdote intentó exorcizar el lugar, pero al entrar en la panadería, Borat lo envolvió en una ilusión sádica
vio a sus feligreses como ratas gigantes, devorándolo pedazo a pedazo, sus dientes perforando su carne, mientras él gritaba plegarias rotas. El demonio, alimentado por la envidia inicial de la rata, creció en poder, transformando el pueblo en un infierno terrenal. Casas se derrumbaban bajo el peso de enjambres de ratas espectrales que no eran reales, pero causaban heridas que supuraban pus. Los sobrevivientes enloquecidos se devoraban mutuamente, creyendo que la carne humana era el pan puro que anhelaban. Noches eternas se sucedieron, donde chillidos de la rata muerta resonaban en cada mente, invocando pesadillas donde los muertos regresaban, como híbridos de ratas y humanos, con ojos rojos y colas que azotaban como látigas. Elías, ahora un títere de Borat, horneaba panes con sus propias entrañas, riendo mientras su cuerpo se desintegraba. La esencia de la historia permanecía. La envidia de una criatura insignificante desataba una cadena de crueldad. Esperamos si te haya gustado esta pequeña historia que les hemos traído.